Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Orozco Irigoyen. Pertenezco al doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, generación 2023-2027. Y no quise dejar pasar mi participación en este congreso tan relevante, ¿no? A nivel regional y a nivel internacional sobre las fronteras. Me gustaría mucho que conozcan este trabajo que he venido realizando a partir de la clase de política fronteriza, la cual me permitió a mí ahondar y profundizar sobre los temas que se trabajan sobre la frontera, tanto sur como norte de México. Yo soy psicóloga de formación, cuento con una maestría en cultura e investigación literaria y me he enfocado en los últimos años a la psicología social, a la psicología transcultural. Y en este momento para mí es fundamental hablarles de un tema que tiene que ver con los procesos cognitivos y emocionales que vivimos las personas que vivimos en la frontera norte, ¿no? Con los Estados Unidos, a partir de las políticas fronterizas restrictivas del segundo mandato de Donald Trump, las cuales, pues, como todos sabemos, se han ido agudizando, este, y sobre todo recrudeciendo, ¿no? En cuestión no nada más de los migrantes, sino también de la población que pertenecemos a países como México, ¿no? Entonces, me gustaría mucho iniciar hablando sobre estas políticas restrictivas, solamente dando un panorama o una recapitulación sobre lo que todos podemos haber percibido en los últimos años y en un punto comparativo, ¿no? Sobre las políticas de varios presidentes que han marcado los últimos 20 años, ¿no? De Estados Unidos, como Obama en 2009-2017, en donde se define estas políticas como un control selectivo, en donde se definen deportaciones con un total de 2.74 millones en 8 años, con un promedio diario de 941 casos. Como prioridad, personas con antecedentes criminales, una estrategia de cooperación bilateral y programas de regularización parcial, militarización mínima en la frontera, con un enfoque de tecnología y vigilancia. Ya en el primer mandato de Donald Trump, pues vimos una tolerancia cero, ¿no? Deportaciones de más de 1.2 millones de personas, este, menos que Obama, pero con políticas mucho más agresivas, ¿no? Medidas emblemáticas como la separación familiar, el del endurecimiento del asilo y la militarización del despliegue de la frontera, así como la construcción parcial del muro, el cual pues también me hubiera gustado presentarles algunas de las fotografías que yo he ido recogiendo en estos años sobre lo que significa, ¿no? Lo que para nosotros los que vivimos en la frontera, pues ver un muro no tan fuerte, ¿no? En la separación de México con Estados Unidos, además de todo lo que ya hemos ido planteando. Con Biden 2021-2024 se este, posiciona como una expulsación masiva bajo el título 42, deportaciones y expulsiones de 4.4 millones, incluyendo medidas sanitarias por el COVID. En 2024 tuvo un récord de más de 736,000 deportaciones en un solo año y el discurso, ¿no? Presidencial era un enfoque humanitario, pero práctica restrictiva ante la presión política. Ya en este segundo mandato, a partir del 20 de enero de este año, ¿no? Vimos claramente un endurecimiento extremo, ¿no? Con la ley Can Really, en marzo con la detención obligatoria de extranjeros acusados de delitos menores y la facultad para que los estados demandaran, que demanden al gobierno federal, ¿no? Deportaciones de más de 527,000 de manera forzada y 1.6 millones de personas con salidas voluntarias. El ritmo de la deportación son de 750 personas diarias. Militarización con despliegue masivo de tropas en puntos críticos en El Paso y Nuevo México y el impacto de una reducción del 95% en cruces irregulares de abril de este año, con 8,400 arrestos contra 128,900 en abril del año pasado. La tecnología biométrica, monitoreo digital
y vuelos militares para las deportaciones. Entonces, esto marca un precedente muy claro sobre las políticas restrictivas que se han venido dando y que, pues, de una u otra manera, las personas, tienen efecto, ¿no? Ya sea cognitivo o emocional, dado que, pues, los migrantes se vuelven criminales en el mundo, ¿no? En América Latina, o algunos otros países que también están siendo identificados por Estados Unidos como de peligro. En Ciudad Juárez, pues nosotros en los últimos 10 años vivimos las caravanas, ¿no? De migrantes de Centroamérica hacia Ciudad Juárez, que tuvo otros efectos, en la ciudad, una percepción de los habitantes de Ciudad Juárez a veces hasta negativa por los migrantes, dado que había un discurso también por parte de los gobiernos en México, pues también negativo sobre la migración. Pero en este caso, hemos estado evidenciando, ¿no? Claramente daño como ansiedad, em, algunas preocupaciones, que podríamos considerar sencillas, pero que si lo vemos a profundidad, pues ha venido a afectar el estado anímico de las personas. Si van a cerrar los puentes, si se están siendo criminalizadas las personas, no nada más en Estados Unidos, sino que todos tenemos un contacto, ya sea familiar, conocido, que puede estar siendo perseguido, ¿no? Entonces esto genera algunos efectos cognitivos y emocionales en las personas que no necesariamente estamos en los Estados Unidos, pero que también lo estamos viviendo dado las personas con las que nosotros convivimos y compartimos la vida, ¿no? Que es la colindancia con Estados Unidos y sobre todo con El Paso, Texas. Aquí yo por decirles muestro qué efectos de manera inmediata o son los tres puntos claves que yo quiero manejar el día de hoy, el impacto que tiene de las políticas migratorias con la movilidad restringida. Uno, que es la disonancia cognitiva, en donde más adelante voy a explicar un poco qué es lo que sucede, en un diálogo interno en donde puede uno eh, ser duditativo sobre ciertas acciones que se toman o empezar a sentir angustia, ¿no? O ansiedad y estrés crónico a partir del cruce o de la interacción, con la intensidad que cada persona tenga con la frontera, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando un poco sobre lo que yo entiendo o quiero posicionar en esta exposición, que es la disonancia cognitiva, ¿no? Propuesta por Festinger en 1957 y refiere al malestar psicológico que surge cuando existe una contradicción entre las creencias, actitudes y conductas. En el contexto fronterizo, este fenómeno se intensifica ante las políticas migratorias restrictivas que confrontan la identidad cultural y las expectativas de movilidad de los individuos. Bien, entonces, ¿cuáles son estos síntomas o qué particularidades tiene la disonancia cognitiva en los efectos de las políticas fronterizas? Uno, el choque cultural. El choque cultural es un proceso de adaptación que viven las personas que por una razón personal, laboral, política, tiene que cambiar de su lugar de origen a un destino. Entonces, aquí el choque cultural son las diferencias entre las normas y valores entre el país origen y el país destino, sea Centroamérica, sea Haití, sea Costa Rica, Paraguay, Panamá, pues hay un abandono, ¿no? de todos estos valores y estas normas y un enfrentamiento consciente o inconsciente de las nuevas políticas, ¿no? Entonces, aquí, cuando estaban las caravanas de los migrantes se comunicaban por medio del teléfono, se mandaban pitazos, ¿no? Si ya habían abierto la puerta 32 donde ellos podían pasar, tenían que abandonar todos sus objetos personales, ropa, no podían entrar con nada. Y el museo aquí de la ciudad hizo una exposición de todos los objetos personales que se recabaron en esa época y los muestran para que nosotros empaticemos, ¿no? Con todo este proceso
que viven las personas que migran y que pues van dejando sus pertenencias. Entonces también aquí hay residuos de vidas, ¿no? No nada más en el largo y ancho de la frontera, de lo que nos divide, que es el río Bravo, sino también pues en cada esquina, en el centro de la ciudad o donde estaban los asentamientos humanos en su momento, pues era un efecto pues muy avasallador, ¿no? Muy impactante ver caminar más de 1000 personas que iban a las puertas, ¿no? Entonces fueron procesos muy eh, sorprendentes, ¿no? Aun cuando nosotros, bueno, al menos yo que tengo toda mi vida viviendo aquí en Ciudad Juárez y que he presenciado ciertos momentos de los aspectos migratorios, pues fue muy impactante y muy desolador, ¿no? Ver la separación como lo veíamos en el primer mandando de Trump, a niños enjaulados, ¿no? En jaulas, con cobijas tipo térmicas, y que jamás iban a poder reencontrarse con su familia, ¿no? Eso fue como los primeros efectos, pero en este segundo mandato, pues con todo este discurso, ¿no? Muy marcado sobre la criminalización de los migrantes o de todas las personas que tengan aspectos hispanos o latinoamericanos, pues también serán sospechosos. Nosotros que tenemos un cruce continuo con Estados Unidos, pues aun cuando tú tengas tus documentos, y puedas cruzar y ir y venir a los Estados Unidos, pues entra una revisión mucho más meticulosa, agresiva, sobre las razones por las cuales tú vas a entrar a Estados Unidos, al igual que el sentir que ya cuando estás tú transitando en ya sea un centro comercial, las calles o lugares abiertos, pues temas, ¿no? Por una agresión, de alguna persona que se moleste por el simple hecho de que tú estés hablando español o por tus rasgos físicos, ¿no? Las expectativas contra la realidad, ¿no? Yo creo que ahí la imagen idealizada del país receptor contrasta con las experiencias de discriminación y precariedad con las que se está presentando la, la realidad. Eh, Hubo asentamientos de migrantes que habían logrado entrar a los Estados Unidos y pues había ciertos refugios en algunas iglesias, pero pues era una persecución y empieza a generar muchas conductas eh, antisociales, sentimientos de pérdida, el duelo migratorio por la separación familiar, el abandono del entorno conocido y la discriminación y criminalización sobre las políticas, como lo he estado diciendo, que tiene que ver con estigmas que, que están pues ya generalizándose en todo el mundo, ¿no? Bien, los efectos psicoemocionales, ¿no? Documentados, aquí yo hice una revisión eh, bibliográfica sobre lo que se ha venido investigando y pues esto también se los quiero poner yo a su disposición. Encontré al menos 4 documentos que se han estado eh, posicionando en la literatura eh, académica, ¿no? Que son las políticas migratorias y restrictivas y la militarización de la frontera, que han generado impactos profundos en la salud mental. Uno es ansiedad y estrés crónico asociados a la incertidumbre legal, riesgo de deportación y separación familiar, depresión y desesperanza por exclusión social y falta de acceso a servicios básicos, trastornos de estrés postraumático, frecuente en migrantes detenidos o víctimas de violencia estructural y somatización y crisis de identidad, síntomas físicos derivados de estrés y fragmentación identitaria. Creo que estos documentos nos muestran claramente que hay una preocupación por la salud mental, no nada más de las personas que están en condición de movilidad, sino también de las personas que estamos viviendo constantemente estas políticas restrictivas y sobre todo estigmatizadas, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a un grupo o a un país. Entonces, para dar nada más una estructura,
el término de frontera, ¿no? Para nosotros, en los que estamos ahorita trabajando temas de migración, de frontera o de los que vivimos en frontera, pues hemos estado definiendo y profundizando y deconstruyendo el término de frontera, porque muchas veces cuando hablamos de una ciudad fronteriza y vemos el concepto, pues no profundiza en lo que realmente es vivir en una frontera, ¿no? Entonces, como un primer punto clave, es más que una línea geopolítica, representa un espacio dinámico donde convergen procesos sociales, culturales y económicos. Entonces, por eso la política, este, tan marcada sobre la deportación, sobre la persecución y criminalización de las personas, por el simple hecho de ser hispanos o latinoamericanos, pues genera muchísima confusión, ansiedad, preocupación, enojo, etcétera, ¿no? Y que esto a veces no se considera a partir de que se cierran los puentes fronterizos o se empiezan a pedir muchísimo más información de un país o de otro. Estos acuerdos bilaterales que se toman dentro de las oficinas centrales de cada uno de los países que no comprenden la frontera. Se concibe como límite, margen u orilla, pero también como un territorio simbólico tridimensional, según Padilla. Este, Aquí pues hemos trabajado con el doctor Héctor Padilla esta resignificación de la frontera, ¿no? Tanto por la intensidad de la interacción que se tiene, porque a veces la frontera va mucho más allá de esa línea o margen, ¿no? O sea, no es solamente el puente o la división, sino qué es la frontera y esto tiene que ver también con la interacción social o de los individuos, ¿no? Entonces la frontera, al menos México Estados Unidos o Ciudad Juárez, El Paso, Texas, que colindamos a una distancia de 50 metros de distancia una de la otra, pues hay una conexión mucho más directa y mucho más profunda de lo que en otras fronteras se dan al mismo largo y ancho de la frontera norte con Estados Unidos, ¿no? Y que también como un tercer punto clave de lo que entendemos como frontera, pues que implica un movimiento y transformación, no una barrera fija, ¿no? Entonces, pues creo que todos los fronterólogos y todas las personas que están ahorita presentes en el coloquio coincidimos con esto. Que son características fundamentales de la frontera y que éstas pueden variar de acuerdo a cada uno de los variantes sociales, económicos, sociales, políticos, pero también de la interacción uno a uno o de individuo, grupo social. Bien, entonces ya para aterrizar, bueno, la política fronteriza es un conjunto de acciones, decretos y normas que regulan la interacción en la frontera y tienen tres dimensiones. La política en la frontera, que es la aplicación local, la política hacia la frontera, que son estrategias nacionales, que es lo que estamos hablando, las políticas restrictivas en la época de Trump, y la política, perdón, la política transfrontera, que son los acuerdos binacionales que nacen a partir de como el Tratado de Libre Comercio o algunos otros acuerdos que ya se tengan que en este tiempo pues también han sido criticados o se han ignorado, ¿no? Entonces, pues estos tres elementos de la política se dimensionan y se articulan de cierta manera en donde la frontera, que es donde se aplican estas políticas, pues los efectos con las personas, con la sociedad, son mucho más visibles que lo que podría ser desde la lectura del centro del país. Bien, entonces, uno de los puntos que también creo relevantes en la política fronteriza, y esto lo trabaja Joshua Heyman, es la interacción o sí, la profundidad, la interacción y la simetría, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por interacción? Pues según Bustamante, ¿no? La frontera es un espacio de interacción social compleja entre individuos de dos culturas. No se limita al número de cruces, sino a la intensidad y a la diversidad de intercambios, tanto económicos, políticos, perdón, económicos, culturales y sociales, y permite acuerdos implícitos para mantener la convivencia sin renunciar a identidades. Ese es uno de los factores sumamente importantes que tiene que ver con identidad, ¿no? Con la frontera, a partir de la interacción y las asimetrías que existen de un país
al otro, ¿no? O de una ciudad a la otra inmediatamente. Y la asimetría, bueno, pues que son diferencias de poder político, económico, social entre los dos países, que creo no tendríamos por qué ahondar en esos aspectos. Sabemos claramente el país dominante y el dominado o el que tiene que, pues ahora sí como lo decía Trump, obedecer, ¿no? Muchas veces, cuando la política se empieza a poner ríspida, pues ellos muestran el brazo fuerte, ¿no? Y dicen, bueno, pues tenemos que llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ver con una imposición también país poderoso. Se traduce en desigualdad estructural, violencia, migración forzada. Bueno, claramente lo vive Juárez, ¿no? Ha sido, pues muchas veces está en cauce, embudo de la deportación masiva de personas, que no sabemos su historial, ¿no? Criminal, delictivo, y que pues México tiene que recibir y posiblemente hasta repatriar. Pero no perder los aspectos humanos, ¿no? de los migrantes. Eh, Sabemos lo que sucedió hace unos 2 años, ¿no? Con el Instituto Nacional de Migración y que esto también, pues, fue un punto de quiebre sobre lo que estaba sucediendo en las políticas, migratorias en el país y que, bueno, pues también estábamos tratando a los migrantes como criminalizados, que es algo que no se ha resuelto y que, bueno, pues se tiene que considerar también punto débil que tiene nuestro país hacia las políticas migratorias, pero que yo lo estoy viendo desde el ojo social, desde lo que tiene que ver con la interacción de las personas que vivimos en frontera sobre efectos de las políticas, ¿no? Entonces, para nosotros fue pues sorprendente, indignante, reprobable y que pues también a la fecha pues no sabemos si se ha resarcido el daño de una manera económica, moral, a las familias de las víctimas de los 40 migrantes o más de 40 migrantes que fallecieron. Además, de el seguimiento de las personas que también fueron detenidas como parte de las responsabilidades que en cierta manera pues ellos estaban siguiendo órdenes, ¿no? Entonces son cuestiones muy delicadas y que la misma población pues en su momento había comentarios deplorables, molestos de personas que decían, bueno, pues, ¿qué vienen a hacer acá? Etcétera, y personas que pues tenemos un poco más de empatía y sobre todo conocimiento de por qué las personas migran, cuáles son sus derechos y sobre todo procurar, ¿no? Su seguridad. Bien, entonces yo trabajo temas de identidad y la disonancia no solo afecta, ¿no? La esfera individual, sino también la identidad colectiva. Eh, Dado que hay un reforzamiento de imaginarios nacionalistas como mecanismo defensivo, bien decimos, ¿no? O sea, estamos buscando nuestro origen, estamos buscando defender, ¿no? Esta identidad, no sé si nacional, regional, fronteriza o transfronteriza, pero que nos afecta, ¿no? Día a día y nos vuelve a cuestionar nuestra propia identidad, ¿no? La aparición de identidades híbridas tensionadas por discursos de odio y políticas de exclusión, procesos de otra edad interna, ¿no? El rechazo hacia migrantes del sur por parte de las fronteras que buscan diferenciarse, ¿no? O sea, de repente decimos, ah, bueno, todos los migrantes son criminales, ¿no? No son todos criminales, habrá algunos que son criminales, pero también estamos buscando diferenciarnos entre los migrantes. O aquí sucedía mucho en Juárez cuando hubo una llegada de personas de Haití y luego este, los venezolanos, y decíamos, no, es que los venezolanos son los que menos se adaptaron a la ciudad o al país, ¿no? Los cubanos, pues bienvenidos. Los haitianos, pues por su origen y su lengua, pues era mucho más difícil este, conectarnos con ellos, pero ellos se adaptaron más fácilmente a Ciudad Juárez. Entonces, sí estamos como em, clasificando y identificando ciertas características a partir del lugar de origen de los migrantes,
pero sobre todo también en Ciudad Juárez, cuando nosotros nos enfrentamos cotidianamente a la frontera, pues hay un aspecto ahí también duditativo, ¿no? Sobre nuestra propia identidad y bueno, pues también hay mucha gente que viene del sur, del centro del país, que tiene varios tiempo viviendo acá, pero que no se siente identificado con la frontera y habrá personas que se adaptan a Juárez y que, bueno, tienen dividida su identidad, pero sí se sienten parte de esta comunidad fronteriza. Entonces es como una eh, interacción tanto de la misma ciudad con diferentes culturas como la interacción que se tiene con la frontera y pues constantemente estamos procesando y cuestionando pues nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, ¿se ha habido afectada a partir de las políticas restrictivas? Claro que sí, se ha visto cuestionada, se ha visto perseguida, se ha visto devaluada este, nuestra propia identidad y nuestra interacción con la frontera. Los procesos cognitivos y emocionales de los migrantes y de los transfronterizos experimentan una disonancia cuando se identifican como mexicanos y a la vez buscan una integración con los Estados Unidos. Aquí hay trabajos desde Pablo Vila, ¿no? En 1990 sobre estas identidades y cómo se identifican las personas que viven allá pero que reconocen su cultura mexicana, ¿no? Habrá otros que no. Y bueno, esto no es el tema, pero sí que nos lleva nuevamente a cuestionarnos, ¿no? Porque pues hace 30 años la población pues no tenía todas estas fenómenos sociales que hemos estado viviendo con la misma frontera, ¿no? Antes pues el cruce era un mero trámite administrativo, ¿no? El cruzar, a veces la gente decía American y no eras American y cruzabas. Después viene una restricción sobre cuestiones de seguridad y bueno, pues ahora nos volvemos a una amenaza, ¿no? Entonces, pues ahí cambia y sobre todo esa búsqueda de integración con los Estados Unidos, no muchas veces es a favor, sino queremos diferenciarnos del estadounidense o de lo que consideramos que es la frontera con El Paso, Texas, que cuando nosotros cruzamos El Paso, pues es la mayoría, el 80-90% de personas con descendencia hispana, ¿no? Entonces no hay un cambio cultural muy definido, sino más bien son las estructuras, las políticas y los sistemas los que hacen que nosotros vayamos adecuando nuestra identidad y nuestro comportamiento partir del lugar en el que estamos, pero no estamos nosotros falseando o estamos emulando la cultura norteamericana en la frontera, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Cómo nosotros vamos definiendo nuestra mexicanidad en una frontera porque siempre la estamos cuestionando con el otro. La práctica de costumbres binacionales, bueno, pues eso también habla de eh, actividades, tradiciones, costumbres que se llevan a cabo en ambas ciudades y que no nos generan ningún ruido, ¿no? Desde el St. Patrick Day o Independence Day, el Thanksgiving que acaba de pasar, bueno, pues hay personas que en Ciudad Juárez llevan a cabo la cena de acción de gracias y lo hacen de una manera simbólica, ¿no? Y no recordando pues los orígenes de esta tradición, pero que evoca también a un efecto cultural, social, que es bien interesante cómo se va em, pues transformando, ¿no? Hay gente que dice, celebré el día del coco, ¿no? O el día del pavo, o ¿qué vas a hacer el día del pavo? Y ya no es el día del pavo, no es un día del pavo, es el día de acción de gracias, ¿no? Creen en la posibilidad de progreso, pero vienen prácticas de exclusión y vigilancia. Bueno, esto es bien interesante y creo que se ve el efecto muy claro en la frontera con Estados Unidos, ¿no? El conflicto cognitivo pues genera estrategias de ajuste, la justificación de conductas, aceptar revisiones humillantes para mantener vínculos económicos con los Estados Unidos, desde cuánto traes en la cartera, a qué vas, cuántas veces cruzas o por qué no trabajas, por qué cruzas en diferente horario. Bueno, pues te hacen cuestionamientos
que son humillantes en su momento, pues que tú tienes que justificar para poder acudir y todavía ir a gastar dinero al otro lado de la frontera, ¿no? Minimización del riesgo que es temporal, que es por seguridad. Siempre todas estas políticas restrictivas pues nos llevan a creer que es por cuestiones de seguridad, pues está violentando los derechos y hay una discriminación muy clara hacia las personas migrantes o en movimiento, ¿no? Y el reforzamiento identitario, que es el uso del lenguaje, símbolos culturales, y bueno, pues como lo hemos estado viendo en los medios de comunicación, pues ya se está recrudeciendo la discriminación, el agravio o a veces hasta el abuso físico por personas que están hablando otro idioma, o sobre todo el español, en la frontera, cuando pues nosotros vamos y venimos y tienes que traer tus documentos que puedan comprobar que tú estás de forma legal en ese país, pero bueno, pues, que se puede vivir un abuso en cualquier momento, pues es, 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 es un efecto también emocional y cognitivo. Entonces, en estos efectos que estamos mencionando, las políticas restrictivas y la militarización producen impactos emocionales y conductuales. ¿Cuáles son estos? La ansiedad anticipatoria, miedo constante al cruce, a la deportación o a la separación de familias, el estrés crónico, que son filas prolongadas, vigilancia armada y trato discriminatorio que alteran la rutina diaria, sentimiento de indefensión, que es la percepción de falta de control ante decisiones unilaterales, alteración de vínculos sociales, fragmentación comunitaria, desconfianza hacia otros migrantes y los síntomas clínicos frecuentes que tiene que ver con trastornos de ansiedad y depresión, estrés postraumático en casos de detención o violencia y somatización que pueden llegar a ser desde dolores musculares, insomnio, hipertensión, dolor de cabeza, etcétera, que pues se han ido recrudeciendo y este, replicando con mayor frecuencia en las personas que vivimos en la frontera. Los discursos y los simbolismos, ¿no? El doctor Joshua Heyman plantea que las políticas de seguridad en la frontera no son únicamente mecanismos prácticos para controlar el flujo de personas y mercancías, sino también dispositivos simbólicos que refuerzan el nacionalismo. La frontera entonces se convierte en un espacio donde se dramatiza la defensa de la soberanía y la identidad nacional. Entonces era lo que yo comentaba, ¿no? Me acuerdo mucho cuando decían que José Vasconcelos, ¿no? En su momento decía que tuvieran desconfianza de la gente del norte porque le guiñimos el ojo a Estados Unidos y creo que no es así, ¿no? Creo que hay una búsqueda de identidad, sobre todo un vínculo con el país, ¿no? Esta idea del mexicano nace donde quiere, ¿no? O ese mexicano se manifiesta independientemente del lugar en donde esté. Y bueno, pues que eso también ha generado mucho conflicto con Estados Unidos, porque dice, bueno, si tan orgulloso estás de tu país, ¿por qué no te vas a tu país? Pero en el tema de los discursos y los simbolismos es bien interesante ver esta parte, ¿no? En la que siempre estamos dramatizando, ¿no? La defensa de la soberanía y la identidad nacional. Por decir en Juárez decimos, bueno, pues nosotros podemos criticar a Juárez siempre y cuando sea un juarense, pero nadie puede hablar mal de Juárez, ¿no? Entonces es muy parecido a lo que podríamos hablar sobre términos nacionalistas. En ese contexto emergen tres simbolismos claves. Uno es el riesgo. El migrante y lo extranjero son representados como amenazas a la estabilidad económica, social y cultural. El discurso oficial enfatiza el peligro, justificando medidas extremas de vigilancia. La impureza, que se construye la idea de que la nación debe mantenerse pura, libre de elementos que alteren su homogeneidad, y esta noción se vincula con los imaginarios raciales y culturales que excluyen al otro. Y la contaminación. El contacto con lo externo se asocia con la degradación eh, cultural o incluso biológica. Las metáforas más sanitarias, como el cerrar los puentes de cruce fronterizo, evitar los contagios y pues lo vivimos ahora con la pandemia y si lo vemos históricamente, pues antes los paisanos, ¿no? Que cruzaban Estados Unidos, pues eran rociados de
como de veneno, ¿no? Para que no pasaras con ninguna enfermedad o hasta piojos, ¿no? Entonces, pues esto se viene este, presentando en la actualidad. Entonces, hay transformación de identidades a partir de las políticas restrictivas. En los contextos fronterizos y migratorios, las identidades no son estéticas, se transforman a través del contacto con el otro, la negociación cultural y las experiencias de movilidad. Esta transformación implica la hibridación cultural, que trabajaba García Canclini en su momento, la integración de elementos de distintas culturas en prácticas cotidianas, la resignificación, que son los cambios en cómo las personas se perciben a sí mismas o frente a discursos de exclusión, pertenencia y la resistencia simbólica. La identidad se convierte en un espacio de lucha frente a las políticas que buscan la homogeneidad. Pues creo que parte de lo que yo trabajo en mi tema de tesis doctoral tiene que ver con esos procesos identitarios de los habitantes en la frontera, pero que también desarrollan habilidades sociales como la resistencia, la permanencia y el arraigo, aun cuando consideremos que no existen estos elementos en las fronteras. Muy bien. Entonces, la hospitalidad como resistencia, según Levinas, ¿no? Para Emanuel Levinas, la hospitalidad no es solo un acto ético, sino una apertura radical al otro en el contexto de las fronteras. Resistencia ética frente a la lógica de seguridad y exclusión. La hospitalidad afirma la responsabilidad hacia el otro. El desafío al nacionalismo, que es acoger al otro, cuestiona la idea de identidad cerrada y pura, la cuestiona, y las prácticas concretas, que son redes comunitarias que apoyan a migrantes, a refugios y promueven discursos de empatía. Y bueno, pues Juárez es un ejemplo claro. Somos 3 veces heroica, ¿no? Y resiliente, ¿no? A partir de ciertos, problemáticas, fenómenos sociales que lamentablemente hemos vivido, pero que socialmente Ciudad Juárez se reconstruye, se reinventa, se resignifica y sobre todo sigue teniendo ciertas características de apertura, de flexibilidad, de aceptación, de tolerancia a la diferencia, ¿no? Aun cuando experimentamos y somatizamos ciertos aspectos emocionales, emociones, sentimientos y lo que es la disonancia en una cuestión duditativa de nuestro propio proceso de identidad y en enfrentarnos hacia lo que podría ser un peligro y que podríamos nosotros considerar que somos un peligro, ¿no? Bien, y bueno, pues estas son mis referencias. Les voy a mandar mi correo electrónico por si tienen algún comentario que hacer o si gustan conocer el documento en extenso. Pues con mucho gusto se los hago llegar y pues espero que estén disfrutando muchísimo el evento. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes. Pero por cuestiones personales no pude estar ahí, pero espero que haya sido de su interés y de su agrado esta pequeña exposición. Muchísimas gracias y bueno, pues éxito en los trabajos en el Congreso.